Doctor Bompadre, ¿se puede hablar de independencia en la justicia correntina? Bueno, es un tema difícil, es una pregunta que puede tener varias respuestas. Ahora, en mi opinión, yo creo que hoy por hoy no está gozando de ese privilegio el Poder Judicial. Me refiero más al aspecto penal, que es el que más conozco, es decir, al fuero penal. Y eso se debe, me parece a mí, fundamentalmente por el sistema de selección de jueces y funcionarios del Ministerio Público que está vigente en la provincia actualmente. No solamente en el aspecto de reglado en la Constitución de la provincia, sino también en la ley especial que regula todo el trámite ante el Consejo de la Magistratura, digamos. Si yo siempre he pensado, esta misma idea la tengo hace muchos años, yo creo que el Poder Judicial debe seleccionar y designar a sus propios miembros a través de un sistema que sea el mejor, si es posible, pero no estoy de acuerdo con el sistema actual, es decir, que el Poder Ejecutivo sea precisamente el que tenga digamos así, la única función en materia judicial en forma exclusiva y excluyente de la designación de jueces. Usted sabe que esto le puede generar algunas críticas. El propio gobernador dijo que esta era la manera más democrática para la designación de jueces. Bueno, yo no voy a discutir esa cuestión, ¿no? Obviamente, yo respeto la opinión de los demás, respeto la opinión del señor gobernador. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Me parece a mí que un ejercicio de la democracia impone que los jueces sean seleccionados a través de un sistema que garantice la transparencia en la elección de los jueces y en la designación. Ahora, que se haga todo un trámite, terminemos en una terna, es decir, donde hay 3 aspirantes, y el Poder Ejecutivo, digamos, no exista ningún mecanismo que regule esa instancia ante el Poder Ejecutivo, es decir, que se respete, como sucede en otras provincias, esto no es un invento mío, ¿eh? No nos vayamos más lejos, aquí en el Chaco, el que sale primero es primero. Es decir, yo creo que en toda competencia el primero es el primero, en todo el mundo. Me parece que es así y debe ser así. Lo que no sucede acá porque ya hemos vivido esa experiencia y la estamos viviendo permanentemente. El que ha obtenido el mayor puntaje muchas veces no es el elegido. Y muchas veces han elegido quienes han estado muy por debajo en la lista de aspirantes. Yo lo digo en el sentido con experiencia en este tema porque he participado no solamente en Corrientes, sino también en muchas partes del país y sigo yendo al Chaco, a Buenos Aires, a Córdoba, etcétera, en la selección de magistrados y funcionarios del Ministerio Público, de manera que conozco los sistemas y conozco cómo en otras provincias se respeta esto, que yo he visto que aquí muchas veces no se ha respetado. En el Senado no hubo muchas objeciones en la designación de los jueces en los últimos años. ¿Esto amerita algún análisis, alguna crítica? Muchas veces, si bien es cierto que hay que ser justo en la crítica, en el reconocimiento de algunos avances, en los últimos años se ha difundido un poco más a través de los medios, ¿no es cierto?, sobre los candidatos. Pero bueno, la gente va, formula sus críticas, las instituciones, las empresas, los distintos medios de comunicación, etcétera, en la audiencia del Senado, que es un poco el catalizador del aspirante o del candidato para ocupar un cargo de juez, ¿no? Pero yo no sé si eso es suficiente. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que cuando el sujeto, el candidato ya está en el Senado para la audiencia pública, creo que ya están las cosas todas dichas, digamos. Es decir, a mí me parece que se maneja políticamente el tema y con los números todos sabemos que en política el número es importante. A mí me parece que ese factor político, esa es mi opinión personal, el factor político no tiene que estar presente en las cuestiones del Poder Judicial. Bien, esa es mi opinión. Nuevamente se ha reflotado la posibilidad de tratar en la legislatura provincial la reforma al Código Procesal Penal. Esta es la 6ª oportunidad que la legislatura correntina trataría un expediente similar desde el año 2004. ¿Cree que en esta oportunidad podría llegar a tener un final diferente que el archivo como fue en las anteriores? Yo espero que sí. Es decir,
lo he dicho en otros medios y en otras ocasiones, que yo abrigo la esperanza, como todos los que integramos aquella comisión que realizó el proyecto, que escribimos el proyecto y pensamos el proyecto, abrigamos la esperanza de que eso suceda, ¿no? de que esta vez podamos llegar al puerto, desembarcar y empezar a desarrollar toda una tarea de capacitación y de poner en marcha un proceso de mejoramiento de la justicia penal en Corrientes, ¿no? ¿Y por qué cree que no se da? ¿Por qué cree que la legislatura no lo aprueba? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Si me permite, ¿no? Por lo menos hasta ahora nosotros no hemos tenido una respuesta a ese interrogante, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, no tengo respuesta, sinceramente. Es decir, yo creo que es un problema político, pero ¿de qué signo? No lo sé. Porque cuestiones técnicas no han sido objetadas. Es decir, ningún legislador hasta hoy nos dijo a la comisión redactora del proyecto que no están de acuerdo con tal o cual cuestión técnica relacionada con el contenido del proyecto. De manera tal que, digamos, en sentido contrario, tendríamos que presumir que están de acuerdo con el contenido del proyecto, con el proyecto que nosotros presentamos, que ofrecemos. Entonces, eso nos lleva a pensar de que el problema es político. Pero ¿cuál es ese problema político? Yo sinceramente no tengo ninguna respuesta. ¿Y le asombra por ahí que algunos legisladores que en su momento aprobaron el proyecto luego se muestren disconforme con él? ¿O viceversa? Sí, claro. Son las cosas raras de la política, que muchas veces son incomprensibles. Es decir, quienes nos han apoyado, nos han pedido, no solamente apoyado, nos han pedido que hagamos esto. Es decir, nosotros no fuimos a golpear la puerta de la legislatura para ofrecernos a escribir un proyecto, a confeccionar un proyecto de enjuiciamiento penal en la provincia. Nos llamaron y nos pidieron, y yo conformé una comisión de juristas notables a quienes les mostré los nombres a los diputados en aquel momento, en la comisión de la Cámara de Diputados. Aceptaron muy contentos, nos impulsaron, nos estimularon, nos dieron un plazo, hicimos el proyecto y bueno, estos mismos son los que hoy, digamos, lo rechazan. No sé por qué, sinceramente. Doctor Compadre, muchas gracias. Gracias a ustedes.